Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo que día a día nos acompañan para poder estudiar la Palabra de Dios conforme es revelado en las Sagradas Escrituras. De la misma manera también una cordial bienvenida a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de participar de estos estudios del plan de salvación. Estamos estudiando esta serie de estudios cada día 1 hora y estamos en el estudio número 289 de esta serie de justificación por la fe. Cómo el ser humano pecador puede llegar a ser justo, cómo puede llegar a ser un verdadero cristiano, vivir la vida de Cristo, y para el cual el plan de salvación ha provisto que el creyente verdadero que deposita su entera confianza en Cristo, entregando su vida, todo lo que uno es y todo lo que uno tiene, entonces Dios le concede la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, la vida de Cristo es implantado en la vida del ser humano carnal, para que ahora pueda vivir una vida espiritual. En otras palabras, nace a la vida nueva. Y realmente toda la Biblia, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos habla de ese plan de salvación en el cual todo ser humano que comprende realmente la salvación por fe y gracia pueda tener una vida en Cristo Jesús conforme las Escrituras lo describen. Y todas las promesas de Dios que están en la Biblia son para los verdaderos cristianos, para los que nuevamente han sido reconciliados con Dios, para los que nuevamente han sido adoptados en la familia de Dios, porque el pecado, dice, nos separó de Dios. El pecado hizo perder el derecho de ser hijos de Dios por creación, pero ahora nuevamente, por la muerte de Cristo, en la redención, en la salvación, el ser humano puede ser restaurado a su estado inicial, que era hijo de Dios. Pero para llegar a esa experiencia, la palabra de Dios presenta claramente como mínimo 12 condiciones, 12 requisitos podemos decir, o también 12 pasos que podemos dar que son sencillos y fáciles, que hasta un niño dice puede cumplir los requisitos para encontrar a Cristo y tener la salvación. Ese es el estudio en el cual estamos abocados en este tiempo, porque el mundo cada día está marchando hacia el mal. Cada día el mundo empeora, las tinieblas cada vez son más oscuras. Las tinieblas son sinónimo de injusticia, sinónimo de pecado, violencia y de toda clase de males que se producen en este mundo. De tal manera que vivir una vida de paz, una vida tranquila, una vida feliz, una vida de reposo y una vida de justicia es totalmente imposible para los seres humanos. Ya allí la educación no puede solucionar, el dinero no puede solucionar, la cultura no puede solucionar, la psicología no puede solucionar, nada puede solucionar en este mundo los problemas que el ser humano pecador tiene en este mundo. Pero Dios ha dispuesto una salvación tan grande. Muchos dicen que si Dios existiera no habrían esos males. Y realmente es así. Dios existe y ha dispuesto la solución. Si usted, amigo, si yo también y todos los que escuchamos y conocemos este plan de salvación y aceptamos a Cristo llenando los requisitos que son sencillos, entonces podemos
ser liberados completamente del pecado que está en nosotros, es decir, el pecado que está en nuestra vida pecaminosa, en nuestra mente, en nuestro corazón. Podemos ser liberados de todos los males de este mundo, el pecado que está en este mundo, y podemos ser liberados también del enemigo de Dios, de Satanás, quien ya recibió el golpe mortal. Ya él es un enemigo derrotado. Cristo le derrotó en vida y en la muerte en la cruz. Así que entonces solo necesitamos informarnos, conocer todo el contenido del plan de salvación para poder realmente comenzar una vida nueva, una vida libre de todos los males de este mundo, una vida libre de pecado. Ese es el Evangelio que Cristo vino a traer a este mundo hace 2000 años atrás, y los religiosos de ese entonces no entendieron y rechazaron a Jesús, que vino Él mismo. Y hasta hoy Él nos ha dejado su palabra, ese plan de salvación, y nosotros ahora podemos también aceptar a Cristo por medio de su palabra. Hasta aquí hemos estudiado ya 10 condiciones, 10 requisitos, solamente nos falta 2. Enumeremos brevemente. El primer requisito, la primera condición era aceptar el llamamiento de Dios. Dios es el que nos llama, nos busca, nos atrae con su amor. Hay miles y miles de formas como Dios se vale para poder llamarnos a conocerle a Él y aceptarle a Él. Y una vez que uno acepta, tiene la oportunidad de conocer la palabra de Dios, conocer las leyes, los principios de Dios, para poder realmente conocerse a uno mismo en qué condición se encuentra, cómo es su vida, y al mismo tiempo, por medio de la palabra, conoce a Dios también, qué clase de Dios es el que vamos a creer y aceptarlo. ¿Y cómo es ese Dios para que pueda liberarnos completamente de todos los males? Ahí viene entonces el conocimiento completo de la palabra de Dios del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y ese conocimiento viene el tercer paso, produce fe. Y la fe lleva a la humillación, el cuarto paso. Y la humillación lleva al quinto paso, el arrepentimiento. Y el arrepentimiento lleva al quebrantamiento de vida. Reconocer que nuestra vida está ya quebrantado, que no vale, está hecho 1000 pedazos, porque hemos caído o hemos aceptado la palabra de Dios. La palabra de Dios dice es como un martillo que nos martilla y nos dice que nuestra vida no vale, está roto, está quebrantado. Y el séptimo paso es renuncia a esa vida, renunciar a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestro orgullo, egoísmo, avaricia, a las concupiscencias, a los deseos, a todo lo que tiene el ser humano pecador, renunciar a esa vida y renunciar también a todo lo que ese hombre egoísta ha obtenido, ha acumulado sus ganancias, los cuales administra, pero ahora como reconoce su verdadera condición y está dispuesto a renunciar su vida, entonces todos sus bienes que tiene el hombre carnal, que son las riquezas de maldad, como dice San Lucas capítulo 16, debe ser renunciado y entregado a Cristo. El séptimo paso. El octavo paso es ahora la confesión. Confesar a Dios, confesar a nuestros semejantes si les hemos hecho mal, si les hemos perjudicado o si hemos pecado contra ellos. Y también necesita una confesión pública, si públicamente con nuestra vida hemos hecho quedar mal a Dios. Y la mayor confesión pública es el bautismo en agua. Y ahora el noveno paso viene, una vez que uno haya pasado, experimentado todos estos pasos sencillos, necesita ahora aceptar a Cristo, para vivir la vida de Cristo.
ya no vivir en vida carnal, con todos sus sinsabores, con todos sus males, con todos sus pasivos y activos, sino aceptar la vida de Cristo, aceptar a Cristo como nuestro Salvador individual y personal, y aceptar su vida perfecta, su vida sin pecado, que es su justicia, Cristo nuestra justicia, y aceptar su muerte en la cruz para perdón de nuestros pecados de nuestra vida pasada, y aceptar su resurrección para que nosotros también podamos, ahora que hemos renunciado a nuestra vida y que nuestra vida carnal, egoísta, debe morir, entonces en el bautismo resucita, así como Cristo resucitó, el creyente resucita a una nueva vida. Por eso es importante entonces estudiar la vida de Cristo, estudiar el sacrificio de Cristo, para poder aceptar su vida y vivir una vida en Cristo, como dice Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, dice, la vivo en la fe del Hijo de Dios. La vida cristiana es vivir la vida de Cristo. Es ya dejar, por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo, la vida natural, la vida normal, la vida cotidiana que todo ser humano vive y hemos vivido nosotros también. ¿Cuál es esa vida cotidiana, esa vida natural del hombre en este mundo de pecado y con vida pecaminosa? Todos los días el ser humano se afana por la comida, la bebida, el vestido, la casa, y se afana por acumular las cosas de este mundo. Por eso Jesús dijo, si el hombre dice, ganare todo el mundo, y agrandare, dice, sus almacenes, pero a la final, ¿qué provecho sacará de ello? Porque todo es vanidad y aflicción de espíritu, y a la final terminará agotado, enfermo y también con la mente destruido. Entonces, por eso vale la pena renunciar a esa vida y aceptar vivir la vida de Cristo. Como hemos estudiado, el que acepta la vida de Cristo y tiene a Cristo en su vida, en su mente, en su corazón, por medio de su representante, el Espíritu Santo, puede vivir sin pecar, puede tener victoria sobre el pecado, puede deleitarse y gozarse en obedecer la palabra de Dios, y puede llevar este evangelio de la buena noticia al mundo. Ese es el objetivo con el cual Cristo está ya disponible para que cada ser humano pueda aceptarlo. Era el 9º paso. Ahora estamos estudiando el 10º paso. El 10º paso es, ahora, en la experiencia, entregar nuestra voluntad a Cristo. Porque si hemos aceptado a Cristo, Cristo va a entrar a nuestra vida, a nuestro corazón. Y Cristo tiene que ahora asumir el trono del corazón. Cristo tiene que reinar en nuestra vida. Cristo va a ser el maestro. Cristo va a ser el líder. Cristo va a ser el profeta en nosotros, como dijo Moisés. Un profeta os levantará Dios. Entonces, si tenemos a Cristo, el Salvador, el Maestro, el todo, entonces necesitamos entregar nuestra voluntad. Entregar nuestra voluntad es entregar nuestra vida, entregar nuestra mente, entregar todo nuestro ser. Por eso la Biblia a eso lo llama en Proverbios, Hijo mío, dice, dame tu corazón.
Entregar nuestro corazón es entregar nuestra mente, es entregar nuestra vida, es entregar todo nuestro ser a Cristo, para que Él nos dirija, nos guíe, nos enseñe, nos sostenga, y Cristo nos proteja del pecado, para que el enemigo no tenga poder sobre la vida del nuevo creyente, porque tiene a Cristo que ha vencido a Satanás en vida y ha vencido también en la cruz. Satanás dice que huye cuando Cristo está en el creyente. Por eso el apóstol Santiago escribió en Santiago 4:8, someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Entonces ahora, por eso, por la gracia de Dios, vamos a desarrollar este 10º requisito, 10ª condición, 10º paso: entregar nuestra voluntad a Cristo si es que realmente lo hemos aceptado. Porque si no le entregamos nuestra voluntad, Cristo no puede hacer nada en nosotros. Cristo no nos puede obligar. Cristo respeta al ser humano porque al ser humano lo ha creado Él mismo con libre albedrío, con libertad. Por eso vamos a aprender ahora y leer en el libro Deseado de todas las gentes, página 431. Jesús ya había dicho cuando estaba en esta tierra, Jesús una vez dijo a sus discípulos: el que no está conmigo, el que no recoge conmigo, es contra mí. No hay término intermedio, no hay neutralidad. Muchos pueden decir: yo no sirvo a Dios, pero tampoco no sirvo al enemigo, al diablo. Pero eso no existe. Este libro que vamos a leer ahora, Deseado de todas las gentes, 431, dice así: todo aquel que rehúsa entregarse a Dios está bajo el dominio de otro poder. No es su propio dueño. Puede hablar de libertad, pero está en la más abyecta esclavitud. No le es dado ver la belleza de la verdad, porque su mente está bajo el dominio de Satanás. Así que, si el que conoce el plan de salvación, el que conoce a Dios, el que cree en Dios, lo que le falta es entregar su vida, su corazón, su voluntad, su mente a Dios, a Cristo, para que Él tome control de la vida del ser humano arrepentido. Pero al tomar el control, Cristo creará un corazón limpio, limpiará el corazón, lo purificará, apartará el egoísmo, el orgullo, la vanidad y todos los males, toda raíz del pecado, y creará un nuevo hombre, un nuevo corazón, una mente nueva, para poder ahora dirigir la vida del nuevo creyente. Pero el que todavía no ha hecho esa entrega, no ha entendido, entonces dice, está bajo el dominio de otro poder. Su dueño es otro, es Satanás. Este creyente, dice, puede hablar de libertad, pero está en la más abyecta esclavitud. No puede entender la belleza de la verdad, porque su mente está bajo el dominio de Satanás. Así que en este mundo solamente hay dos poderes que dominan a los seres humanos y dominan por medio de la mente. Y en la mente están las 4 facultades principales. Está la voluntad, está la razón, está la conciencia y está la imaginación. Y vamos a tener que estudiar en una forma muy clara cómo funciona la mente del ser humano, cómo Dios puede dirigir en una vida de justicia al nuevo creyente y cómo Satanás domina
a los seres humanos en este mundo. Entonces, si los seres humanos en este mundo, por decir la mayoría, no están en las manos de Dios, entonces, ¿quién es el que produce las violencias? ¿Quién es el que incita a la rebelión? ¿Quién es el que lleva a la desobediencia? ¿Quién es el que lleva a los crímenes, a toda clase de males en este mundo? ¿Por qué los seres humanos actúan mal, se comportan mal, viven mal? ¿Por qué se enferman? ¿Por qué? Porque están bajo el dominio de Satanás. Satanás es el autor, es el que produce en el ser humano, que no está entregado a Dios, toda clase de males. Y Satanás trabaja por medio de la mente egoísta, de la mente carnal, del corazón que es el almacén de pecado. De allí Satanás extrae y hace brotar el pecado. Por eso Jesús claramente dijo, del corazón salen, dice, los malos pensamientos, los malos deseos, las malas intenciones, las malas palabras, los adulterios, los hurtos, los engaños, todo sale, dijo, del corazón. ¿Y quién es el que lo saca del corazón? Es Satanás. Satanás domina por medio de un corazón que está lleno de todos los males que él mismo también ha generado en los pecadores. Mientras se lisonjea de estar siguiendo los dictados de su propio juicio, obedece la voluntad del príncipe de las tinieblas. Muchos dicen, no, yo hago mi voluntad, yo tengo que actuar conforme mi juicio, mi razón, mi sabiduría me indica. Pero no es así. Aparentemente para la persona parece así, pero en realidad obedece, dice, la voluntad del príncipe de las tinieblas, porque solo Satanás puede llevar a las cosas malas y buenas. Satanás mezcla el bien y el mal para confundir. Pero cuando Cristo gobierna, cuando Cristo dirige al ser humano, de su corazón solamente sale amor, sale los buenos deseos, las buenas intenciones, las buenas palabras, los buenos actos, nada más. El mal no existe. Claramente, la palabra de Dios dice que no se puede unir las tinieblas con la luz. De una misma fuente no puede salir agua dulce ni amargo. Terminemos de leer. Cristo vino a romper las cadenas de la esclavitud del pecado para el alma. ¿Con qué finalidad vino Jesús a este mundo? Para romper las cadenas de esclavitud que le atan al pecado y a Satanás a cada ser humano que ha nacido en este mundo. Así que si el Hijo os libertare, dice, seréis verdaderamente libres. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, se nos dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso es lo que encontramos en Romanos capítulo 8. Así que Cristo es el libertador y Satanás es el que esclaviza, el esclavizador. Por eso este plan de salvación es tan importante, para que si comprendemos y damos los pasos certeros, entonces podemos ser liberados de la esclavitud del pecado y de los males de este mundo, y podemos comenzar una vida sin pecado, una vida donde el mal no tenga poder sobre nosotros. Y eso el apóstol Pablo lo confirma en Romanos 6:14, porque dice, si estáis, dice, en el reino de la gracia, el pecado no tendrá poder, dice, no se enseñoreará, no os esclavizará el pecado de ninguna manera, dice. Ahora vamos a leer en el libro Nuestra elevada vocación, página 111. Dice así: abogar por la ciencia de la cura mental,
es abrir una puerta a través de la cual Satanás entrará para posesionarse de la mente y el corazón. Aquí hay una advertencia, el peligro que existe en este mundo. Y Satanás ha generado, ha creado esta ciencia del dominio mental, de la cura mental, de manejar a los seres humanos. Y una de las ciencias es la ciencia de la psicología, que un ser humano puede manejar a otro ser humano, a su manera, a su modo. Esa ciencia de manejar a un ser humano es, dice, la obra de Satanás. Y Satanás se posesiona de la mente del que maneja y de la mente que se deja manejar también. Esto es muy peligroso. A eso muchos también de esta ciencia se valen para hacer la cura mental. O algunos lo llaman el exorcismo. Y así hay muchos nombres que le dan. Es la ciencia del mal. Nadie, dice, puede dominar o manejar a otra persona. Solamente eso acontece entre los seres irracionales. En otras palabras, solo a un animal nomás el ser humano lo puede manejar, lo puede domar y lo puede enseñorearse de los animales. Pero un ser humano de otro ser humano no es lo correcto, porque va a traer sus consecuencias. Las consecuencias serán para ambos lados. Del que quiere manejar, un cristiano que quiere manejar a otro cristiano, imponiendo leyes, dando órdenes, dando mandatos y haciéndole hablar o obrar o hacer las cosas como él quiere, es decir, el que manda, el líder. Eso es obra de Satanás. Satanás tomará la mente, dice, del que maneja y la mente del que es manejado. Sigamos leyendo. Satanás controla tanto la mente que se somete para ser controlada por otra como la mente que ejerce ese control. Ahí está. Quiera Dios ayudarnos a comprender la verdadera ciencia de la edificación en Cristo, nuestro Salvador y Redentor. Por eso vamos a estudiar y estamos estudiando cómo es que Cristo quiere manejarnos. Porque también Cristo ha dispuesto el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos maneje a nosotros y no que nosotros manejemos al Espíritu Santo, dice, que es el guía verdadero. Pero ¿cómo es eso? Cristo dice, no gobierna, no maneja, no conduce a las personas, dice, a la fuerza, sino en libertad. Por eso es que Cristo es la ley de libertad. Eso indica que el ser humano tiene una mente, tiene una voluntad, tiene una razón, tiene una conciencia, juicio y tiene una imaginación. Entonces, cuando Cristo recibe al pecador, recibe su mente, su corazón, su ser entero, ahora lo va a conducir en libertad. ¿En qué consiste eso? En que el Espíritu Santo le señalará el camino, le hará recordar, le advertirá. Pero ¿quién tiene que tomar la decisión? Es el hombre. El hombre tiene que tomar la decisión de creer en lo que el Espíritu Santo le dirige o, en todo caso, creer en sí mismo o en el mundo o en otras personas. Así como Eva, cuando escuchó la voz del tentador, comenzó a creer en las palabras del tentador que le dijo, no vas a morir. Y Dios le había dicho,
El que come de ese árbol del bien y del mal morirá. Así funciona la vida cristiana, en libertad, pero en dependencia de Cristo. Sigamos estudiando nuestra elevada vocación, página 112. Satanás a menudo encuentra una poderosa agencia para el mal en el poder que una mente humana es capaz de ejercer sobre otra mente humana. Ahí está, por ahí Satanás comienza a trabajar. Cuando ve que un ser humano es capaz de ejercer sobre otra mente, de dominarle, de mandarlo, de manejarlo, ahí entonces es una puerta abierta para Satanás. Esta influencia es tan engañadora que una persona que está siendo moldeada por ella a menudo es inconsciente de su poder. Los seres humanos así engañados y manejados, dice, por ese espíritu del mal, tratan de moldear, dice, a otras personas, a su modo, a su manera, a lo que él quiere. Eso es obra del mal. Dios no creó al hombre para que sea manejado sin su consentimiento. Dios me ha pedido que dé una advertencia contra este mal, para que sus siervos no caigan bajo el poder engañador de Satanás. El enemigo es un obrero maestro, y si el pueblo de Dios no es constantemente guiado por el Espíritu de Dios, será entrampado y aprisionado. Así que la advertencia está dado ya, para que los siervos de Dios no caigan bajo el poder engañador de Satanás. Aún los siervos de Dios, los maestros, los evangelistas, obreros, pastores, teólogos, líderes, están tentados a manejar a los hermanos en su congregación. Y para manejarlos les ponen planes para desarrollar. Les ordenan qué deben de hacer y qué no deben de hacer. Y les dicen qué es lo que tienen que cumplir y qué es lo que no tienen que hacer. Entonces los feligreses, los creyentes, se acostumbran a ser manejados. Y cuando el líder muere, cuando el que los guiaba pues cae en el pecado, todos también ahora caen, todos se desaniman. Por eso de tiempo en tiempo en este mundo han aparecido pues ministerios o grupos, grandes grupos de creyentes que han aparecido bajo la dirección de un líder famoso, un líder con habilidades, con cualidades, con dones, con talentos, y que conocen bien la teoría de la Biblia. Estos convencen y llenan su grupo, su iglesia, su ministerio de miles y miles, millones de feligreses, sus seguidores. Pero cuando el líder muere, todo se deshace y todo queda así. Cristo no quiere eso, el Evangelio no enseña eso, la Biblia no enseña eso, Dios no enseña eso. Jesús, cuando estaba en esta tierra, ¿qué dijo? Le dijeron maestro. Jesús les dijo, uno es vuestro maestro. Ninguno es bueno ni maestro en este mundo, todos son hermanos, todos son siervos, todos son iguales. El único líder, el único maestro es Cristo, es Dios. Pero ni tampoco Dios ni Cristo no imponen, no obligan, no manejan a la fuerza, sino que por medio del Espíritu Santo muestran el camino, le recuerdan y le advierten. El ser humano tiene que decidir con esa voluntad que Dios le ha dado, conforme escuche la voz de Dios por medio de la conciencia, lo cual vamos a ir estudiando
en este estudio que estamos realizando. Ahora vamos a leer en el libro Deseado de todas las gentes 431. Dice así: en la obra de la redención no hay compulsión. Ahí está. En la obra de salvar al hombre de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás, no hay, dice, compulsión. Compulsión quiere decir, Cristo no trabaja a la fuerza, no impone. No se emplea ninguna fuerza exterior, sino que bajo la influencia del Espíritu de Dios, el hombre está libre para elegir a quién ha de servir. Solo Dios pone el Espíritu Santo para llamarlo, para advertirlo, para indicarle el camino. Pero el hombre está, dice, libre para elegir a quién va a servir, a Dios o a Satanás. No hay, como hemos dicho, no hay término medio. En el cambio que se produce cuando el alma se entrega a Cristo, hay la más completa sensación de libertad. Cuando uno entrega su vida a Cristo, su corazón, su mente, su voluntad, todo el ser, ahora habrá, dice, una completa sensación de libertad. Porque la expulsión del pecado es obra del alma misma. Por cierto, no tenemos poder para librarnos a nosotros mismos del dominio de Satanás, pero cuando deseamos ser liberados del pecado y en nuestra gran necesidad clamamos por un poder exterior y superior a nosotros, las facultades del alma quedan dotadas de la fuerza divina del Espíritu Santo y obedecen los dictados de la voluntad en cumplimiento de la voluntad de Dios. Cuando el ser humano decide, cree en Dios, cree en su palabra, recibe poder. Poder para que pueda actuar con la fuerza de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo y tomar la decisión correcta con la voluntad, sometiéndose, dice, a la voluntad de Dios, porque cree y sabe que Dios no se equivoca. Y el hombre cristiano ya no quiere hacer su voluntad porque sabe que se va a equivocar, porque toda la vida siempre se ha equivocado. Pero ahora tiene a un guía, que es Cristo, que no se equivoca. Entonces, libremente, voluntariamente, acepta hacer la voluntad de Dios. Así es la vida cristiana. Pero, en contraposición a esta forma de vida, cuando el alma dice, no depende de Dios, no ha hecho la verdadera entrega, no vive la vida espiritual, entonces Satanás dice que domina al ser humano. Satanás no espera. Si está libre de Dios, apartado de Dios, entonces es su presa. Inmediatamente lo maneja, inmediatamente lo esclaviza, lo maneja como a un títer. Esa es la forma como trabaja Satanás. Por eso no vale la pena vivir sin conocer verdaderamente este plan de salvación, porque hay poder en la sangre de Cristo, dice, para poder liberarnos del pecado, porque la sangre es sinónimo de vida, así como el ser humano, si tiene buena sangre, si su sangre está lleno de glóbulos blancos, rojos, lleno de plaquetas, lleno de todas las demás cosas, y tiene, como dicen los médicos, una hemoglobina buena, tiene un sistema inmunológico en la sangre potente, entonces esa persona no va a morir, la enfermedad no va a poder dominarlo. Esa persona puede vivir sano. Ni las pandemias, ninguna enfermedad lo contagiará. Así lo determinan los especialistas. Eso mismo acontece. Si uno acepta a Cristo,
acepta la sangre de Cristo, porque Cristo derramó su sangre en la cruz. Entonces tener a Cristo es tener una vida poderosa. Por eso dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que hoy hemos aprendido, en primer lugar, el ser humano necesita tomar posiciones. ¿De qué lado estar? Por eso en este mundo hay solamente dos clases de personas. Las religiones están por demás. En las religiones también están llenas de dos clases de personas, buenos y malos. Los buenos son aquellos que han comprendido el plan de salvación y se han puesto al lado de Cristo, han entregado su vida totalmente, completamente, y ya no viven la vida de este mundo, ya no viven en concupiscencias, ya no viven sirviendo al mundo, sino ahora viven sirviendo a Dios voluntariamente. Y en el otro lado están los que no han aceptado a Cristo de todo corazón, solamente han aceptado superficialmente, son medio convertidos, dice, tienen una fe nominal. Por eso Santiago dice, los demonios también creen, pero su creencia solamente es una creencia de palabras, porque si fuera verdadera su creencia, su fe, entregarían su vida, porque la fe nos conecta, dice, a Cristo, la fe verdadera. Es como conectar a un interruptor y la energía se transmite ahora. Es así. Si uno se conecta a Cristo, se une a Cristo por medio de la fe. El libro de Romanos capítulo 11, del 14 al 26, nos habla allí del injerto. Si una rama silvestre dice que somos los pecadores porque tenemos fruto amargo, carácter amargo, si es injertado, dice, a la raíz santa, ahora la rama también, una vez que sea injertado, la rama será santo. Entonces, si el creyente verdadero acepta a Cristo, se une a Cristo por medio de la fe verdadera lo conecta, el creyente vivirá una vida santa, porque recibe el alimento de Cristo. Así como la sangre da vida al cuerpo, así la vida de Cristo infunde nueva vida. Ahora sí, está liberado de la esclavitud del pecado con el cual el ser humano ha nacido. El ser humano es pecador por naturaleza. Aunque no quiera hacer el pecado, siempre lo va a hacer. Se podrá privar, cuidar un tiempo, hasta donde pueda, pero tarde que temprano va a caer, porque esa es su naturaleza, su forma de ser. No hay forma de dominarse para siempre, no hay forma de liberarse para siempre. La educación, la psicología, la fuerza moral, dice, tienen sus limitaciones, no puede. Por eso Dios ha provisto el plan de salvación. Aceptar a Cristo, entregar nuestra vida a Cristo completamente, dando los 12 pasos mínimamente. Y aún hay muchos más, podemos desglosarlo en muchas más condiciones. Pero por motivo de estudio y tiempo, solamente lo hemos desglosado o dividido para estudio en 12 pasos, que son los requisitos. Que los 12 pasos no necesariamente se desarrollan en ese orden que le hemos dado. Todos son pasos simultáneos que se producen en la experiencia del creyente que experimenta hasta nacer a una vida nueva. Bien, entonces ahora vamos a pasar a la siguiente parte de nuestro estudio en esta noche. Y vamos a aprender de que cómo se origina el pecado en el ser humano. Y desde ya podemos decir
que el pecado se suscita en la mente. La mente y el corazón es la fuente del pecado. Y en la mente está la voluntad. Y por eso en el libro Nuestra Elevada Vocación 250 nos dice: mientras Satanás tenga poder de trabajar en las mentes humanas que no se han protegido con el Espíritu Santo, habrá un severo y enconado conflicto entre el bien y el mal, y el mal se manifestará aún entre aquellos que pretenden ser hijos de Dios. Aún los que pretenden ser hijos de Dios están en las iglesias, en los ministerios, en las organizaciones religiosas. Si ellos, dice, no están protegidos con el Espíritu Santo, no han hecho una entrega total de sus vidas a Cristo por la fe verdadera, entonces Satanás, dice, trabajará y controlará por medio de la mente a esos seres humanos. Y su vida será una vida de conflicto, de lucha entre el bien y el mal. El ser humano quiere hacer el bien, se educa para aprender a hacer el bien, pero siempre resulta haciendo el mal. Aún los grandes hombres educados en instituciones reconocidos mundialmente de educación, salen ellos de allí, pero siempre terminan mal, porque el mal está en ellos y está en el mundo. Entonces no hay otra forma de salvar al ser humano, de liberarlo completamente del enemigo, de Satanás, y luego ser liberados de nuestra mente y corazón carnal, para recibir una vida nueva. En el libro Dios nos cuida 174 amplía este asunto del pecado. Cuando la mente no está bajo la influencia directa del Espíritu de Dios, Satanás puede moldearla a su voluntad. Ahí está. Voy a repetir. Cuando la mente no está bajo la influencia directa del Espíritu de Dios, Satanás puede moldearla a su voluntad. Depravará todas las facultades racionales que pueda controlar. Él se opone completamente a Dios en sus gustos, puntos de vista, preferencias, aversiones, elección de cosas y propósitos. No hay gusto por las cosas que Dios ama o aprueba, sino es un deleite en aquellas cosas que Él desprecia. El ser humano carnal, natural, se deleita en las cosas de este mundo, en las cosas que Dios no ha puesto, y bien sabe que Dios no aprueba estas cosas de este mundo. Pero no hay forma de liberarse. Por eso el ser humano carnal se deleita, porque Satanás, dice, lo moldea, lo domina, lo maneja y lo tiene esclavizado, lo tiene hechizado, lo tiene encantado. Y vivir en este mundo y servir al mundo le parece algo natural y normal y le parece una necesidad. Pero cuando conozca, dice, la vida de Cristo, entonces deseará vivir esa vida de Cristo. En el libro Camino a Cristo, página 18, encontramos lo siguiente para cada uno de nosotros, la siguiente lección. Es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo del pecado en que estamos sumidos. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. ¿Quién podrá sacar cosa limpia de cosa inmunda? Ninguno, dijo Job. Aquel hombre justo, Job, inspirado por Dios, dijo en Job 14:4, ¿quién podrá sacar cosa limpia de un ser humano inmundo, que su corazón es malo? Dice, no podemos, dice, nosotros mismos liberarnos.
El salmista David en el Salmo 40 dice, el ser humano está en el hoyo del pecado, en el lodo del pecado, en el lodo cenagoso se está hundiendo, dice. No va a poder salir por más que quiera. Necesita un poder exterior. Dice, el ánimo carnal es enemistad contra Dios, pues no está sujeto a la ley de Dios, ni a la verdad lo puede estar sujeto. Romanos 8:7. El ser humano carnal ha nacido enemigo de Dios. Por eso el apóstol Juan, en Primera de Juan, dice, el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, el ser humano carnal es enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque ama las cosas de este mundo. Pero puede estar, dice, en la religión, pues no podrá sujetarse, dice, a la ley de Dios, no podrá obedecer a perfección, ni cumplir a cabalidad. Solamente lo hará en la vida externa y a medias, pero no podrá cambiar su corazón, ni tampoco no podrá, dice, estar en la verdad. Y complementa la educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, y podemos complementar la psicología. Todos tienen su propia esfera, pero no tienen poder para salvarnos. Pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón, no pueden purificar las fuentes de la vida, no pueden cambiar la mente. Pueden producir una corrección externa, dice, de la conducta hasta cierto punto. ¿Qué cosa? Es decir, la educación de este mundo, la cultura, el ejercicio de la voluntad, esfuerzo humano, la psicología. Hasta cierto punto pueden mejorar la vida externa, pero no pueden cambiar su corazón, su mente. El ser humano siempre vivirá descontento, infeliz, siempre vivirá insatisfecho, nunca estará contento. Todo lo que ha obtenido será vanidad, de nada le valdrá cuando llegue la crisis, la angustia, los problemas serios de la vida, los obstáculos y aún las enfermedades. No podrá enfrentar, nada podrá salvarlo, dice. Pero si el ser humano tiene un corazón limpio, puro, un corazón lleno de amor, un corazón de Cristo, una mente de Cristo, ahora sí su vida será poderoso. Aunque esté muerto, dice, resucitará. Cristo lo resucitará. Debe haber, dice, un poder que obre desde el interior, una vida nueva de lo alto, antes que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo. Únicamente la gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraer ésta a Dios y a la santidad. ¿Qué necesita entonces para el cambio de vida? Un poder debe obrar en el interior. Es el Espíritu Santo, es Cristo. Y debe cambiar primero la vida interior, cambio de mente, cambio de corazón, cambio de vida. Ahora sí, entonces, la obediencia y todas las obras de Dios y todo lo bueno saldrá, dice, de adentro, se exteriorizará. Una vida completa. Ahora vamos a leer en nuestra elevada vocación 214. Dice así: la larga indulgencia, las tendencias indeseables se hacen una segunda naturaleza, y muchas personas se aferran tenazmente a sus peculiaridades. Cuando el ser humano constantemente se ha acostumbrado a las malas cosas, a las malas costumbres, malos hábitos, malos deseos, malas inclinaciones,
malas palabras, malas obras. Entonces, en su vida todo eso es como una segunda naturaleza, le domina, le maneja, es algo natural ya hacer el mal. Y muchas personas se aferran a esas peculiaridades. El ser humano dice, así soy yo, no puedo hacer nada, yo soy así, dice, pero no sabe que está en una completa esclavitud. Aún dice, después de profesar aceptar la verdad, de entregarse a Cristo, los mismos hábitos los complacen, manifiestan la misma estima del yo, mantienen las mismas falsas nociones. Aunque los tales pretendan estar convertidos, es evidente que no se han entregado a sí mismos al poder transformador de la verdad. Pueden, dice, haberse entregado a Cristo, pero su entrega no ha sido completa, dice. Pretenden ser convertidos, pero no tienen, dice, la verdad que es Cristo morando en su corazón para transformar su vida. Sigue sus malos hábitos, sus complacencias, su estima del yo, del ego, su orgullo, vanidad, avaricia, todas las cosas falsas de este mundo siguen, dice. No hay forma de cambiar. ¿Qué está pasando? Es que no hay Cristo en el corazón, no hay verdadera conversión. En la revista Heraldo del 14 de junio de 1892 encontramos lo siguiente. Dice, el comienzo del acto de ceder a la tentación está en el pecado de permitir que la mente vacile. Así que la tentación, ¿dónde comienza? En la mente. La mente comienza a dudar, a vacilar. En ser inconsecuente en vuestra confianza en Dios. El perverso siempre anda buscando la oportunidad de desfigurar a Dios y de atraer la mente a lo que es prohibido. Así que el pecador que tiene un corazón perverso, siempre dice su mente, le gusta, dice, las cosas que la palabra de Dios prohíbe, que no aconseja. Si logra conseguirlo, fijará la mente sobre las cosas de este mundo y se esforzará por excitar las emociones, por despertar las pasiones, por fijar los afectos en aquello que no es para el bien. Pero vosotros podáis someter toda emoción y toda pasión a control en serena sujeción a la razón y a la conciencia. Entonces Satanás pierde su poder de controlar la mente. La obra a que Cristo nos llama es la de vencer. Progresivamente, los males espirituales de nuestro carácter, las tendencias naturales deben ser vencidas, los apetitos y las pasiones deben ser subyugadas, y la voluntad debe ser puesta enteramente del lado de Cristo. La voluntad debe ser entregada a Cristo, dice, para hacer su voluntad, no nuestra voluntad, así como en el estudio anterior estudiamos en la Biblia. Jesús siempre hizo la voluntad de su Padre, y el verdadero cristiano siempre hará la voluntad de Dios que está en su palabra, y no volverá ya más a hacer su voluntad, porque si hace uno su voluntad, entonces nuevamente retorna a ser esclavo de Satanás. Satanás lo manejará, lo dominará. Entonces es importante comprender cómo funciona la vida cristiana. ¿Cómo funciona? Nosotros, dice, podemos, dice, todo mal que en nuestra mente aparece, los pensamientos que vacilan, todo mal pensamiento, todo mal deseo, toda mala inclinación, toda mala costumbre, dice, debemos primero, dice, someterlo a la razón.
y luego a la conciencia. Ahí entran a tallar las 4 facultades de la mente. Así funciona la mente. Primero aparece en la mente la imaginación. El ser humano se imagina. Es como el estudiante, el joven, la señorita dice voy a estudiar medicina, voy a estudiar, dice, para ser ingeniero, arquitecto, para ser biólogo, o qué sé yo, tantas profesiones que hay. Y voy a terminar de estudiar y ¿cómo se imagina? Voy a tener título y voy a trabajar y voy a ganar dinero y con el dinero voy a solucionar todo. Voy a tener casa, carro, familia, voy a tener todo. Se imagina que ahí está la vida y la solución. Por eso ahora tiene que sacrificarse, tiene que entregarse al estudio, pasando por alto, aún privándose de muchas cosas esenciales para la salud física y mental, y peor descuidando lo espiritual. Pero cuando termina los estudios y comienza a trabajar, ahora se convence de que no hay solución. Quizás tenga mucho dinero, pero cuando el cáncer le visita, cuando una pandemia le visita, es impotente, su riqueza no le salva, su profesión no le salva. Cuando viene una desgracia, un mal que siempre se suscita en este mundo, porque estamos en un mundo lleno de violencia, de maldad, no puede enfrentar, no puede solucionar. Sus seres queridos mueren y no puede hacer nada, queda solo, abandonado. Entonces su imaginación no funcionó bien. Debía someterlo, dice, a la razón. La razón tiene que razonar. ¿Por qué uno va a estudiar? ¿Y por qué se puede buscar otro estudio? Y la razón nos dice que necesitamos entrar primero, dice, en la escuela de Cristo, para tener a disposición las 24 horas del día al Maestro de los Maestros, que quiere establecer un centro de estudios en nuestra casa, o en un puesto de avanzada en el campo, o en algún lugar especial que Dios tiene preparado, y para que allí nos eduque, y podamos recibir la mayor educación, como Daniel, como Moisés, como los profetas. Ahora sí, Dios, con esa educación de la obra médico-misionera, si Dios quiere que llevemos ese evangelio a las universidades, puede abrir el camino para que ingrese también allá para hacer luz. Así funciona la razón. La razón pesa, la razón tiene que acumular los pros y los contras. ¿Dónde hay mayores ventajas? La mayor ventaja, la mayor solución está del lado de Cristo, del lado de Dios, porque Dios aún a los muertos puede resucitar. Para Dios no hay nada imposible. Y una vez que ha razonado correctamente, ahora tiene que someter a la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? La conciencia está en la mente. Es el oído espiritual de la fe. Escucha la voz de Dios. Pero una mente, cuando la mente del ser humano carnal, por la conversión, la entrega al nuevo nacimiento, no ha entregado su mente, una mente natural carnal, tiene una conciencia adormecido, una razón malogrado. No va a poder razonar ni escuchar la voz de Dios, no va a poder preguntar a Dios. El apóstol Pablo, cuando comenzó la vida en Cristo, preguntó, Señor, dijo, ¿qué quieres que haga? Y Dios le respondió, le dijo, en su conciencia, él escuchó en su mente, le dijo, anda, entra a la ciudad de Damasco, y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Así que obedeció a la voz de la conciencia, porque la voz de la conciencia es la voz de Dios. Y cuando estuvo en aquella ciudad, ahora nuevamente por la fe, oró a Dios
porque la oración del justo puede mucho. Pablo era justo ahora ya, porque había renunciado a su vida antigua en el camino a Damasco cuando cayó en ese accidente, enceguecido por aquella luz poderosa. Ahí su vida cambió. Ahora tenía la vida de Cristo, era justo, era creyente. Oró al Señor por salud, por sanación de su vista ciega. Y el Espíritu Santo le reveló, le habló a la conciencia, que le dijo, manda llamar, dice, a un anciano que está allí en esa ciudad. Y Dios también le habló a ese anciano Ananías, le dijo, anda a la calle tal, en la casa de tal persona, allí está, dice, un hombre orando, Saulo de Tarso. Y Ananías, ¿qué dijo? Ananías humanamente, carnalmente se resistió, no quería obedecer. Para la razón le dijo, y la conciencia le dijo, hay que escuchar la voz de Dios. Porque Ananías sabía que Saulo venía allí a Damasco a perseguirles a ellos y llevarles preso a todos los cristianos a Jerusalén para ser ajusticiados y apedreados como Esteban. Pero este anciano no obedeció a su voluntad, no obedeció a su forma, a su sabiduría carnal, sino obedeció a la voz de Dios. Sin temor se dirigió y puso las manos y oró por la sanación de Saulo, y Saulo se sanó. Así Dios actúa. Tenemos que entregar nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra razón, nuestra conciencia, para que recibamos por medio de Cristo una razón, dice, recta, una conciencia limpia, capaz de poder escuchar la voz de Dios. Entonces, dice, Satanás pierde su poder de controlar la mente del ser humano. Si el ser humano tiene la mente entregada a Cristo y recibió la mente de Cristo con una razón recta, con una conciencia puro, entonces Satanás pierde su poder de controlar al ser humano. La obra que Cristo nos llama es la obra de vencer progresivamente los males espirituales de nuestro carácter. Las tendencias naturales deben ser vencidas. Que Dios pueda bendecir su palabra. Y ya terminó nuestra hora de estudio. Vamos a hacer un alto y agradecer a Dios, y esperaremos retornar el día de mañana para continuar nuestro estudio. Amén.